365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...30 de julio, promesa 211... la única deuda que nunca terminas de pagar. Y hoy la promesa la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 13, versos 8, 10 y 11. Y muchos me preguntan cuáles son las Biblias que utilizo en el podcast. Como saben, yo siempre estudio la Biblia con la Nueva Traducción Viviente, la NTV, y también con la Biblia El Mensaje, porque me encanta cómo ambas se complementan. La NTV me ayuda a profundizar en el texto bíblico, a tomar mis notas, a relajarme pintando. Y la Biblia El Mensaje me permite apreciar los detalles y mirar las cosas desde otra perspectiva, completamente diferente. Esas serán las dos Biblias que nosotros seguiremos utilizando durante nuestro recorrido el próximo año 2027. Y les voy a dejar tanto en la descripción de este episodio y también lo he dejado en una publicación en mis redes sociales, los enlaces para ambas Biblias. Yo las compré en Amazon y si desean acompañarme con estas mismas versiones, allí podrán encontrarlas fácilmente. Pero quiero darles un spoiler. El 2 de agosto voy a compartir con ustedes una noticia muy especial, porque ya sé cuál va a ser nuestro recorrido por la Biblia en 365 días para el 2027. Estoy convencida de que será el proyecto más emocionante que hemos vivido hasta ahora. Les voy a contar, pero si quieren enterarse antes que nadie, los espero en el vivo del 2 de agosto a las 5 de la tarde, hora Perú, a través de mi canal de YouTube. Allí les voy a contar absolutamente todo. Cómo será este nuevo recorrido, qué nombre tendrá, qué va a cambiar, qué va a permanecer igual y por qué creo que este viaje nos permitirá conocer a Dios de una manera que nunca antes habíamos experimentado. No se lo pierdan porque quiero que ustedes, mis íntimos, sean los primeros en conocer esta nueva aventura de fe que comenzaremos juntos el 2027. Ahora sí, leamos Romanos, capítulo 13, verso 8 en la NTV. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Verso 11. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Y en la Biblia El Mensaje, Romanos 13:8 dice, no acumulen deudas, excepto ese enorme compromiso de amor que se deben los unos a los otros. Cuando aman a los demás, cumplen lo que la ley siempre ha buscado. Verso 10, amen a los demás tanto como a sí mismos. No pueden equivocarse cuando aman. La suma de todo en el código de la ley da como resultado el amor. Verso 11. Asegúrense de no quedarse tan absortos y agotados al atender todas sus obligaciones diarias que pierdan la noción del tiempo, se adormezcan y se olviden de Dios. La noche está por acabar y ya va a amanecer. Levántense y despierten a lo que Dios está haciendo. La promesa es que Dios canceló tu deuda más grande y te dejó una sola por pagar. Esa nunca llega a cero. Y mientras vivas gobernado por ella, nunca estarás fuera de lo que Dios diseñó para ti. Ahora, en ese contexto, Pablo escribe esta carta a una iglesia que vivía en el corazón de Roma. Era una ciudad donde la gente competía por poder, competía por prestigio, competía por dinero y donde las relaciones muchas veces se medían por conveniencia. Decían, ¿qué gano yo con esto? ¿Por qué te voy a ayudar? Y justo antes de este pasaje,
En los versículos del 1 al 7, Pablo había estado hablando de pagar el tributo, de pagar impuestos, de dar honor a quien corresponde. Y si te das cuenta, todo era en base al lenguaje de saldar cuentas. Y entonces viene el verso 8, que da un giro radical diciendo, no deban nada a nadie excepto una cosa. Y la palabra que usa para deber es la misma que se usa para pagar deudas, como para pagar un préstamo, una obligación legal registrada. Pablo toma un término del mundo financiero y lo pone donde nadie lo esperaba, hablando del amor. Y es como si dijera, paguen sus compromisos, sean íntegros con lo que deben. Pero hay una deuda que nunca va a llegar a cero, y esa deuda es amar. Y aquí hay algo importante que quiero resaltar. Pablo no está diciendo que los mandamientos ya no importan. Él está diciendo que el amor verdadero los produce de una forma natural. Quien ama de verdad no roba. Quien ama de verdad no destruye matrimonios. Quien ama de verdad no miente para perjudicar a otro. Quien ama de verdad no busca aprovecharse. Quien ama de verdad no hiere deliberadamente, porque el amor no elimina la ley. Y esa es la raíz de donde nacen todas las virtudes. Por algo, Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Todo lo demás es consecuencia. Y después, en el versículo 11, Pablo mete un sentido de urgencia real. Dice, es muy tarde. El tiempo se acaba. Es como si estuviera él con una alarma. Él hablaba a los creyentes que estaban bajo amenaza de persecución en el Imperio Romano. Era un llamado a no quedarse dormidos en la rutina mientras el mundo se movía con prisa. Hoy no vivimos esa misma amenaza, pero sí la misma tentación, porque dejamos que la urgencia de pagar todas nuestras obligaciones diarias nos haga olvidar la única deuda que de verdad importa. Piensa en esas apps de finanzas que están de moda, las que te muestran que una barrita se va llenando de verde cada vez que tú pagas una cuota de tu deuda. Todos quieren llegar al 100. Todos queremos vivir sin deudas. Y todos celebramos el día en el que la barra te dice deuda cancelada. Pero ahora imagínate una deuda distinta. Una que entre más la pagas, más crece la vida de la persona que tienes al frente. Esa deuda no tiene una barra de progreso porque no está hecha para llegar a cero. Está hecha para seguir corriendo toda tu vida. Esa es la deuda del amor. No es un préstamo que cancelas y que sales corriendo feliz después de haberte liberado. No. Es un compromiso que renuevas cada día. Y mientras más lo pagas, más libre te vuelves. Y si nos damos cuenta, Dios canceló una deuda muy grande sobre nosotros para dejarnos una que sí podemos pagar. Porque antes de decirnos, ama a tu prójimo, la cruz ya había hecho algo mucho más grande. Así que tu deuda con Dios, esa que nunca hubieras podido saldar, ya está pagada. Tú no puedes dar lo que no has recibido primero. Las personas rara vez recuerdan tus argumentos, pero casi nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Dios no está buscando expertos en discutir teología. Él está formando personas, pero personas que sepan amar de verdad. Y la única razón por la que tú puedes cargar la deuda del amor sin que ésta te aplaste es porque tú ya fuiste liberado de una deuda mucho más pesada. Y si te das cuenta, tú no amas para pagar la deuda. Tú amas porque ya te pagaron una deuda. Ya recibiste del amor de Dios y en base a ese amor puedes amar a los demás. Pero quien no conoce a Dios, que es amor, ¿cómo podría amar verdaderamente a otra persona? El amor no es un favor que haces, es una cuenta que sigues abonando. A nosotros nos gusta pensar en el amor como algo que regalamos, cuando nosotros tenemos ganas, cuando nos sobra la energía, cuando la otra persona se lo merece. Pero Pablo aquí no lo presenta como algo opcional, lo presenta como una obligación que nunca se cancela. Vivimos en una cultura que dice, si ya no siento amor, entonces dejo de amar. Pero la Biblia lo presenta como algo distinto. El amor no depende del estado de ánimo. El amor es una decisión diaria.
Es elegir responder con paciencia cuando sería más fácil responder con enojo. Es bendecir cuando otros esperan venganza. Es seguir haciendo el bien aunque nadie te aplauda. Porque, ¿sabes? Las personas pueden escuchar tus palabras, pero sienten tu actitud. Pero muchas veces tu forma de explicarlo dice mucho más que lo que dicen tus palabras. Y eso es precisamente lo que hace el amor. Cambia primero tu actitud antes que tus acciones. Mi mejor amiga tiene una frase que me encanta. Ella dice que tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Y vivimos en una cultura que celebra el poner límites y no deberle nada a nadie. Y hay una sabiduría real en cuidar el corazón, lo sé. Pero Pablo te recuerda que hay una deuda que Dios nunca quiso que canceles, la de seguir amando, incluso cuando ya no tienes ganas. Esta es la única deuda que, en vez de esclavizarte, te hace libre. Toda deuda financiera te ata, te quita el sueño, te condiciona las decisiones, te recuerda constantemente que le debes a alguien. Pero Pablo dice algo totalmente revolucionario. El amor no hace mal a otros. Por eso cumple la ley completa. Así que esta deuda no te encierra, esta deuda te suelta. Toda la ley resumida da como resultado el amor. Y el amor es algo cercano a lo que Eugene Peterson, el escritor de la Biblia El Mensaje, transmite de forma excepcional. Él dice, no hay mandamiento que el amor no cumpla ya de entrada. Así que cuando tú amas de verdad, dejas de necesitar una lista de reglas, porque el amor ya está haciendo lo que la ley siempre quiso lograr. Así que cuando de verdad amas como Dios ama, ya no necesitas una lista externa que te frene, porque el amor mismo te ordena por dentro. Y luego, Pablo cambia de tema de golpe, deja de hablar del amor y empieza a hablar del tiempo. Porque el mayor enemigo del amor casi nunca es el odio. Muchas veces es la distracción. Contestamos mensajes, respondemos correos, cumplimos con metas, pagamos cuentas y corremos todo el día, estamos ocupados y sin darnos cuenta, dejamos de vivir despiertos espiritualmente. Y podemos llenar una agenda, pero podemos vaciar nuestra alma. Porque la ocupación constante puede volverse en una especie de anestesia espiritual. Porque cuando todo es urgente, todo es para ayer, dejamos de notar lo que es verdaderamente importante. Yo siempre me acuerdo de Jesús y de la historia de Marta y María. Marta estaba afanada por muchas cosas. María había escogido una sola, estar a los pies del Maestro y escuchar la dirección de Dios. Marta ocupada, María enfocada. Pero yo me imagino que en algún momento de su vida, Marta estuvo enfocada, porque nosotros no dejamos de amar a Dios de un día para otro. Simplemente dejamos de mirarlo mientras vamos resolviendo nuestra vida. Y cuando queremos reaccionar, descubrimos que llevamos semanas en piloto automático. Y no necesito vivir con ustedes para saber de que a veces termina la noche y dicen, no tuve tiempo para orar hoy. No pude leer, hacer mi devocional, estudiar la Biblia. No tuve tiempo. Tuvimos tiempo para otras muchas cosas. Pero para dedicársela a Dios, decimos que Dios es primero. Pero ¿qué tan primero es Dios en nuestras vidas? Cuando yo reviso mi tiempo en pantalla, esto me lleva a reflexionar que no es que no tuve tiempo en el día. Lo que tuve fue falta de atención. No supe poner a Dios primero, tenerlo como mi prioridad, no como mi último recurso. Así que para evaluar nuestra vida, pongámonos a pensar, ¿qué relación hoy necesita una inversión de nuestro amor? ¿En qué áreas de nuestra vida nos hemos quedado espiritualmente dormidos? Y elige una persona esta semana y ámala como si nunca antes te hubiera fallado. Ora conmigo hoy y dile, Señor, gracias, porque cancelaste la deuda que yo nunca hubiera podido pagar. Gracias, porque en la cruz quedó saldado todo lo que me separaba de ti. Hoy te entregamos estas cuentas que hemos estado llevando con las personas que amamos. Cada vez que nosotros esperamos que nos devuelvan exactamente lo que nosotros dimos. Cada vez que medimos el amor con calculadora. Enséñanos a amar como tú nos amaste.
sin condición, sin balance, sin fecha de vencimiento. Perdónanos, Dios, cuando las preocupaciones, cuando la rutina ocupan un espacio que dejan poco lugar para ti. Despierta en nuestro corazón el buscarte, el tener ese deseo por entablar una conexión contigo. No permitas que lleguemos al final de nuestros días habiendo cumplido muchas tareas, pero habiendo amado poco. Que hoy despertemos a todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Que no dejemos que el cansancio de las obligaciones diarias, de los muchos quehaceres, nos hagan olvidar la única deuda que de verdad importa: seguir amando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan hoy en este estudio bíblico las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 1, hasta el capítulo 28, verso 27. Romanos, capítulo 13, versos del 1 al 14. El Salmo 23, versos del 1 al 6, y Proverbios, capítulo 20, verso 11. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 211K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Crónicas, capítulo 26. Todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Resalta ese verso. Es el verso 5. Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnía y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en las otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra, tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Uzías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos, poderosos guerreros, eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados electos, y estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Uzías proveyó a todo el ejército de escudos, de lanzas, de cascos, de cotas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras. Desde las torres y las esquinas de la muralla, su fama se extendió por todas partes, porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: «No es usted, Uzías, a quien corresponde quemar incienso al Señor.
Eso es una función exclusiva de los sacerdotes, de los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario, porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Y cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, los sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio del rey y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo, decía, tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, hizo todo lo que había hecho su padre Usías, solo que Jotam no pecó, porque no entró en el templo del Señor, pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Jotam reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, también hizo extensas reparaciones en la muralla, en la colina de Ofel, edificó ciudades en la zona montañosa de Judá y construyó fortalezas y torres en las zonas boscosas. Jotam entró en la guerra contra los amonitas y los venció. Durante los 3 años siguientes recibió de ellos un tributo anual de 3.400 kilos de plata, 50.000 canastas de trigo, 50.000 canastas de cebada. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam, incluidas todas sus guerras y las demás actividades, están registradas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal, ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus hijos en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Por eso, el Señor su Dios permitió al rey de Aram que derrotara a Acaz y que desterrara a Damasco a un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz y causaron muchas bajas en su ejército. Pero un solo día, Peca, hijo de Realías y rey de Israel, mató a 120,000 soldados de Judá, todos ellos guerreros con experiencia, porque habían abandonado al Señor Dios de sus antepasados. Luego Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maaseías, el hijo del rey, a Azricam, el comandante del palacio del rey, y a Elcana, el segundo en autoridad después del rey. Los ejércitos de Israel captaron a mujeres y a niños de Judá, un total de 200,000, y también tomaron un enorme botín y se llevaron todo a Samaria. Ahora bien, un profeta del Señor llamado Obed estaba allí en Samaria cuando el ejército de Israel volvía. Salió a su encuentro y dijo: el Señor, Dios de sus antepasados, estaba enojado con Judá y por eso les permitió derrotarlos, pero ustedes se han excedido.
Los han matado sin compasión y todo el cielo está perturbado. Ahora planean hacer esclavos a esta gente de Judá y de Jerusalén. ¿Y qué de sus propios pecados contra el Señor su Dios? Escúchenme. Devuélvanle a los prisioneros que han tomado, porque son sus propios parientes. Tengan cuidado, porque ahora la ira feroz del Señor se ha vuelto contra ustedes. Entonces, algunos líderes de Israel, Azarías, hijo de Jonanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Jaldrai, estuvieron de acuerdo con esto y se enfrentaron a los hombres que regresaban de la batalla. «No deben traer aquí a los prisioneros», exclamaron. «De ninguna manera nos conviene aumentar nuestros pecados y culpas. Nuestra culpa ya es muy grande y la ira feroz del Señor ya se ha vuelto contra Israel». Entonces los guerreros pusieron en libertad a los prisioneros y entregaron el botín en presencia de los líderes y de todo el pueblo. Luego los 4 hombres recién mencionados por nombre pasaron adelante y les repartieron ropa del botín de los prisioneros que estaban desnudos. Les proveyeron de ropa, de sandalias y les dieron suficiente comida y bebida y les cubrieron las heridas con aceite de oliva. A los que estaban débiles los montaron en burros y llevaron a todos los prisioneros de regreso a su propia gente en Jericó, la ciudad de las palmeras, y después regresaron a Samaria. En ese tiempo, el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. Los ejércitos de Edom habían invadido nuevamente Judá y habían tomado prisioneros. Por su parte, los filisteos habían asaltado a las ciudades de Judá situadas en las colinas y en el Negev, y ya habían tomado y ocupado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas. El Señor estaba humillando a Judá por causa de Acaz, el rey de Judá, pues éste había incitado a su pueblo a que pecara y había sido totalmente infiel al Señor. Así que cuando llegó Tiglac-Pileser, rey de Asiria, atacó a Acaz y en lugar de ayudarlo, Acaz tomó objetos valiosos del templo del Señor, del palacio real, de las casas de los funcionarios y se los entregó al rey de Asiria como tributo, pero no le sirvió de nada. Aún durante ese tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que habían vencido, porque dijo: «Puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí, si también les ofrezco sacrificios». Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y a todo Judá. El rey tomó varios objetos del templo del Señor y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que él hizo desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando Acaz murió, lo enterraron en Jerusalén, pero no en el cementerio de los reyes de Judá. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. En este tramo de la historia de Judá, 3 reyes se suceden: Uzías, Jotam y Acaz. Y cada uno representa un tipo de liderazgo espiritual. Uno empezó bien, pero terminó mal. Otro fue firme, pero también fue silencioso. Y el último fue un desastre espiritual. Entonces, nuestras lecturas nos confrontan con una verdad. El liderazgo, sin tener una comunión con Dios, una relación con Dios, tarde o temprano se vuelve tóxico. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y su gobierno fue marcado por innovación, por fortaleza militar, por expansión territorial, y fue un éxito, la Biblia nos dice, visible. Jerusalén fue equipada con máquinas de guerra, diseñadas por expertos, nos dice el verso 15. Pero cuando se fortaleció, nos dice el verso 16, se volvió arrogante, orgulloso, y la Biblia nos dice que eso resultó en su ruina. Así que este pasaje es un espejo de toda una generación que busca influencia,
A veces el éxito nos hace olvidar que fue Dios quien nos levantó. Orgullo es pensar que no necesitamos de Dios para seguir haciendo solo lo que Él nos permitió comenzar. Usías traspasó los límites que no le correspondían. Él quiso quemar incienso en el templo, una función que es exclusiva de los sacerdotes y de los levitas. Su fin fue trágico, lepra y aislamiento hasta la muerte. De repente, ustedes, así como yo, la primera vez que leyeron este pasaje dicen, pero tampoco fue para tanto, ¿no? Él lo que estaba haciendo era ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios. Pero quiero recordarte que por lo mismo al rey Saúl se le quitó el trono, el reinado. La orden era, espera al profeta, no hagas nada y espera al profeta que viene con la dirección de Dios para que tú enfrentes la batalla. Él, por la presión del grupo, al ver que el profeta no llegaba, dijo, acá le ayudo yo. ¿Y qué pasa? Que a veces por desesperados, por autosuficientes, por no querer aguardar la voz de Dios, nosotros nos enrumbamos en muchas cosas a las cuales Dios no nos llamó. Cuando tu ministerio, cuando tu negocio, cuando tu influencia o tu talento comiencen a florecer, es el momento más peligroso para ti, porque puede venir soberbia, que se disfraza de, pero yo solo quería ayudar, cuando en realidad Dios no necesita de nosotros para hacer su obra. El verso 5 de 2 de Crónicas 26 dice, mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Cuando él deja de buscar la dirección de Dios y comienza a hacer las cosas por su cuenta, no solo perdió el éxito, perdió la presencia, perdió su salud también. Y la Biblia nos dice que vivió aislado en una casa aparte. No comiences bien y termines mal. ¿Cómo quieres ser recordado? Y luego vemos en 2 de Crónicas capítulo 27 la historia de Jotam, que es uno de los personajes poco mencionados en la Biblia, pero profundamente íntegros. Él no entró en el templo como Usías, pero fortaleció la nación espiritualmente desde su rol de liderazgo. Fue un hombre obediente y eso bastó para que Dios prosperara su camino, nos dice el verso 6 de 2 de Crónicas capítulo 27. El rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Él no buscó fama, pero dejó huella. Hoy no tienes que hacer algo grande para ser alguien importante. Solo tienes que hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Hoy sabemos que lo infiel se viraliza, se hace escandaloso, mientras que al fiel se le ignora. Jotam nos enseña que Dios mide el éxito con una cinta métrica diferente. Tal vez nadie ve tus oraciones en la madrugada o tus esfuerzos por criar en fe a tus hijos. Nadie ve las decisiones honestas que tomas en el trabajo. Pero ¿sabes qué? Dios sí. No subestimes el poder de la constancia silenciosa. La raíz que no se ve sostiene el árbol que un día dará sombra. Procura vivir en obediencia al Señor tu Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 28, la Biblia nos habla del rey Acaz y nos dice que reinó y lo hizo con una rebeldía flagrante. No solo adoró a otros dioses, sino que sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Eso me impresionó en el verso 3. Luego llenó Jerusalén de altares paganos y cerró las puertas del templo. Su reinado fue como una tormenta que apagó toda luz espiritual. El resultado, derrota, opresión y caos nacional. Aquí vemos cómo un líder puede arrastrar a todo un pueblo hacia el abismo. Y lo más fuerte de este capítulo es que a pesar de las consecuencias, Acaz no se volvió al Señor, nos dice el verso 22. Aún durante este tiempo de dificultades, dice, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Nada ablandó el corazón de Acaz, porque la idolatría lo endureció. Acaz fue alguien que se ahoga, pero se niega a soltar el peso que lo hunde. Así que te pregunto hoy, ¿qué idolatría moderna cargas? Puede ser una relación, una adicción, una imagen pública. Todo lo que se interpone entre tú y Dios terminará cobrándose más de lo que tú estás dispuesto a pagar. Si hoy tú sientes que Dios ha quitado su paz de ti, su favor, su respaldo, detente. No sigas justificando tus decisiones
que solo van a aumentar el vacío. Pídele a Dios que te revele si hay alguna casa en ti, esa parte que insiste en hacer su voluntad a pesar de las consecuencias. El liderazgo no se mide por tus muchos logros públicos, sino por la obediencia privada que tienes con Dios. Romanos 13, verso 1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso, tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos. Los funcionarios de un gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que ya es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer a los malos deseos. Pablo escribe estas palabras desde Corinto, entre los años 56 y 58 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón, un gobernante que pronto se convertiría en un símbolo de la tiranía. Aquí lo que hace el apóstol Pablo no es llamarnos a la rebelión, sino a la obediencia, porque lo que está en juego no es el tipo de gobernante, sino el corazón del creyente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios normalmente usa a líderes imperfectos para cumplir sus planes perfectos. Lo que Romanos 13 nos dice es que toda persona, toda, sin exclusión, debe someterse a las autoridades de gobierno. No dice si las autoridades nos gustan o no nos gustan, si nosotros votamos por esa autoridad o no. Dice que debemos someternos a las autoridades. Entonces, esta es una afirmación que nos desafía a honrar incluso a las autoridades civiles, no porque ellos lo merezcan, sino porque Dios nos llama a ser el reflejo del orden y de la luz en este mundo caótico. Así que cada vez que tú cumplas una ley o una regla que te incomode, detente a decir: Señor, yo lo hago por ti. Y entrena tu obediencia como un músculo espiritual. Para comprender un poco mejor sobre autoridad, primero necesitamos entender que no vivimos bajo una democracia espiritual, sino dentro de un reino eterno. Y en ese reino, Dios es el Rey soberano. En una democracia nosotros debatimos, votamos, cuestionamos, pero en un reino no se vota. Se hace la voluntad del Rey, se obedece la voluntad del Rey.
Pablo no está hablando desde un contexto cómodo. Él había vivido bajo el Imperio Romano. Estaba bien lejos de ser justo y piadoso. Sin embargo, la verdad espiritual no depende del ambiente político, sino del diseño divino. Cuando nosotros entendemos que Dios coloca las autoridades para formar nuestro carácter, más que para agradar a nuestras preferencias, nosotros dejamos de resistir a lo que no entendemos y empezamos a discernir lo que Dios está permitiendo. La autoridad espiritual no se gana por posición, se valida por obediencia y por humildad. Muchos hoy quieren hablar de autoridad espiritual, ser autoridad espiritual, sin estar bajo una autoridad. Pero en el reino, nadie puede impartir lo que no está dispuesto a someterse primero. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, él estuvo sujeto al Padre. ¿Cómo entonces nosotros no habríamos de hacerlo? El verso 7 dice, ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Esta no es solo una exhortación financiera, sino es un llamado a caminar sin deudas. Y no hablo solo de las deudas físicas, sino de las deudas emocionales también. No podemos presentar un reino eterno cuando nuestra vida está llena de retrasos, de excusas, de evasiones. Pagar tus impuestos, cumplir con tus responsabilidades, ser un ciudadano íntegro, todo eso es una declaración de que somos distintos. No porque escapamos del sistema, sino porque vivimos en él, pero lo hacemos con excelencia. En una sociedad digital donde muchos piensan que si no me ven, no cuenta, nosotros los creyentes estamos llamados a actuar como si siempre tuviéramos una cámara. ¿Te acuerdas de esa película de Truman Show? Algo así. Versos 11 y 12 nos hablan sobre el reloj espiritual que está en cuenta regresiva, que dice, ustedes saben que ya es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando recién creímos. Aquí Pablo lanza una alarma espiritual y dice, despierten, porque muchos viven anestesiados por distracciones, por entretenimiento, tratan de llenar su vida con muchas cosas, pero lo que dice la Biblia es, el tiempo ya se acaba. El tiempo ya se acaba. Entonces es un llamado a vivir con urgencia, que vivas como si hoy fuera el día. Y sabes que el problema no es cuánto tiempo tenemos, sino cuánto tiempo desperdiciamos, como si no tuviéramos un propósito. Cada noche pregúntate, ¿hoy viví como si Jesús volviera? Si la respuesta es no, bueno, no te condenes, pero ajusta tu enfoque al día siguiente. La palabra de Dios nos ayuda a despertar. El verso 14 dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y este verso es claro. Si tú no te vistes de Cristo, te estás vistiendo del mundo. Si tú no decides llenarte de Él, el mundo te va a llenar de ansiedad, de comparación, de sensualidad, de ruido. Vestirse de Cristo significa actuar como Él, pensar como Él, responder como Él, caminar como Él. Y llegamos al salmo favorito, al Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. El verso 1 dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Este versículo es una confesión de confianza en medio de la vulnerabilidad. David no dice, el Señor es el pastor. Él dice, es mi pastor, que significa el Dios Roí, el Dios que ve mientras te guía,
En otras palabras, es un pastor que no solo da dirección, sino que conoce cada herida, conoce cada rincón, conoce cada lágrima del rebaño. Hay quienes decían, pero ¿a ti quién te sustenta? ¿A ti quién te ve? Dios es tu pastor. Y el salmista declara, tengo todo lo que necesito. Y no está hablando de una vida sin problemas, sino de una vida donde Dios siempre llega antes que el temor, antes que la escasez, antes que la soledad. Cuando tú entiendes que Dios es tu pastor, no te defines por lo que te falta, sino por quién te guía. Me gustaría que hagas una lista de todas tus necesidades, las enumeres, y luego en la parte de arriba vas a poner, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Cuando Dios es tu pastor, Él te guía. Él sabe lo que necesitas. Él no te ha dejado solo en tu lucha. El Salmo 23 es una promesa de cuidado, de provisión y de paz. El verso 2 dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. David vivió años huyendo, escondido en cuevas, perseguido por Saúl, y sin embargo, en su interior él tenía un verde prado. Y cuando Dios es tu pastor, el descanso no es geográfico, es espiritual. Dios no te lleva a arroyos tranquilos para que tu vida sea tranquila, sino para que su presencia sea más fuerte que cualquier tormenta. El mundo actual, amigos, vive con constante prisa, pero este versículo nos invita a respirar, a detenernos, a no vivir con prisa en el corazón. Dios no bendice el ritmo acelerado, Él bendice el ritmo que espera y que confía. Es como si estuviéramos en modo avión. ¿Se han dado cuenta en modo avión del celular? No es que pierdes conexión, es que dejas de recibir interferencias, dejas de recibir interrupciones. Cuando Dios te lleva a los arroyos tranquilos, te silencia para que escuches su voz sin interferencias. El verso 3 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Cuando tú te sientas agotado, pídele a Dios nuevas fuerzas. La palabra renovar significa restaurar el alma que ha sido aplastada. No se trata de una energía momentánea, sino de una intervención profunda. Dios no solo te da fuerzas, Él te reconstruye desde adentro. Dios no solo te da un nuevo día, te da una nueva forma de enfrentarlo y lo hace para algo mayor, para dar honra a su nombre. Es decir, tus pasos correctos no solo te benefician a ti, sino que reflejan el carácter de Dios al mundo. Cada decisión que tomes hoy, por favor, hazla con esta pregunta. ¿Esto honra el nombre de mi pastor? Verso 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aquí está el corazón del Salmo. No dice si paso, dice cuando pase por el valle más oscuro. Los valles no se evitan, los valles se atraviesan, pero la promesa no es la ausencia del valle, es la presencia del pastor en el valle. David, como el pastor de las ovejas, conocía los despabiladeros peligrosos en Judea, y allí una oveja podía resbalar y ser atacada, pero el pastor iba adelante con la vara, con el cayado, una para defender y otra para corregir. Hay quienes ven vara y ven cayado y piensan, el pastor normalmente corrige, golpea con esto, pero no, la vara es para la corrección y el cayado es para acercarte hacia él. Uno es para defender y otro es para corregir. Cuando tú entiendes que Dios camina contigo en el valle, dejas de pedir salidas y empiezas a pedir dirección. El valle deja de asustarte cuando tú sabes con quién lo caminas. Verso 5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. ¿Tú sabes qué es más poderoso que derrotar a tus enemigos? ¿No? Sentarte a comer en paz mientras ellos te miran. Este versículo habla de honra, de restauración, de provisión en medio del conflicto. En la cultura bíblica, preparar una mesa era un acto
de un pacto, de una alianza, de una reconciliación. El enemigo no puede tocarte. Solo va a mirar cómo Dios te sirve con delicias de su gracia. Dios no te saca del horno para evitarte el fuego. Él te sienta a la mesa mientras el fuego no te consume. Así que deja de orar para que tus enemigos desaparezcan y comienza a orar para que Dios prepare tu mesa. Y tú te sientes a comer con gozo mientras Él se encarga de todo lo demás. El verso 6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Cuando la Biblia dice me seguirán, significa que te van a perseguir activamente. Es decir, quiero que te imagines esto en tu mente. Tú estás caminando y volteas y por un lado te está persiguiendo la bondad y por el otro lado te está persiguiendo el amor inagotable de Dios o la misericordia de Dios. Este salmo es increíble porque nosotros muchas veces nos pensamos solos, ¿no? Yo salí de mi casa, salí sola, nadie me acompaña. Pero lo que la Biblia dice es, tú sales, tú caminas y ciertamente la bondad por un lado y el amor inagotable por otro lado te siguen. Y esta no es una promesa condicional, esta es una verdad del carácter de Dios. No lo merecemos, pero Él nos lo da. No lo pedimos, pero Él nos lo ofrece. No lo entendemos, pero lo disfrutamos. Cuando tú no sabes qué te espera mañana, recuérdalo. La bondad de Dios y el amor inagotable ya salieron en mi encuentro. Cuando te sientas perseguido por el miedo, repítelo en voz alta. Hoy me persiguen el amor de Dios y la bondad de Dios. Y cambia tu narrativa. Tú no eres víctima del pasado. Tú eres el testimonio de un pastor que te ama. Cuando Dios es tu pastor, tú no corres detrás de nada. La bondad corre tras de ti. El valle no te detiene. La mesa siempre está servida. Y al final, vives en su casa para siempre. Proverbios capítulo 20, verso 11. Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Lo que se forma en la niñez se revela en la adultez. Este proverbio no es solo una observación sobre los niños, es una advertencia sobre el carácter. El sabio dice que incluso antes de tener un discurso elaborado, un niño es reconocido por su forma de actuar. En otras palabras, el comportamiento de él refleja el corazón antes que su vocabulario. La conducta, incluso en los más pequeños, ya grita quiénes son y en qué están siendo formados. La sabiduría aplica no solo a la crianza, sino a la formación espiritual. Muchos creen que las acciones externas no importan si el corazón está bien, pero el proverbio invierte el enfoque. Hoy en un mundo que excusa la inmadurez emocional con frases "así soy yo", este proverbio nos recuerda que la pureza y la rectitud son cosas que no se improvisan, se cultivan desde temprano. Imagínate una gota de tinta cayendo en un vaso de agua. Aunque pequeña, tiñe todo el contenido. Así es el comportamiento. Lo que hoy parece solo un detalle, mañana será una huella que los demás reconocen como tu esencia. Es por eso que el proverbio no se refiere ni al talento, ni a la inteligencia o a la simpatía, sino a la pureza y a la rectitud. Eso es lo que distingue a una persona guiada por Dios, incluso desde joven. No esperes a llegar a viejo para tomar decisiones correctas. La santidad no tiene edad mínima. Y creería también que este proverbio es una advertencia para todos los padres, los mentores, los líderes. Debe estremecer el corazón de todo padre. Si un niño ya es conocido por su conducta, eso significa que lo que nosotros sembramos hoy será su reputación de mañana. La forma en la que un niño responde a la corrección, trata a los demás o cumple con su palabra, ya revela qué dirección ha tomado su corazón. Si tú eres padre, maestro, líder, ora diariamente por discernimiento para ver el carácter detrás del comportamiento. Y aunque este proverbio menciona a los niños, este pasaje también nos confronta a los adultos. ¿Qué dice mi forma de actuar sobre mí? ¿Qué revela mi reacción ante la presión, ante el cansancio, ante la corrección, ante la crítica? Porque el carácter no se mide por lo que yo digo que soy, sino por lo que otros perciben que soy en mi día a día. Y sí,
nuestras publicaciones en redes, nuestra actitud con el tráfico, cómo tratamos a los demás, todo eso está predicando más fuerte que nuestras propias palabras. Oremos hoy y digamos: Señor, enséñame a caminar en pureza, en rectitud, desde lo más pequeño hasta lo más visible. Forma en mí un carácter que te honre, que predique sin palabras, que inspire a otros a conocerte. Ayúdame a educar, a influir, a moldear con tu sabiduría, a ser coherente en cada etapa de mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 211K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Angie. Hola Wendy, amigos íntimos, les saluda Annie. Les quería dar mi testimonio. He pasado por muchas cosas en mi vida, pero desde que empecé a escucharte, Wendy, mi vida comenzó a dar un giro que ni yo me lo imaginé. Wendy, gracias de verdad por llegar a nuestras vidas. Eres una amiga que no, para mí eres mi amiga. No te veo, no te conozco, pero cuando te escucho y te ríes de alguna cosa, yo también me río y pareciera que estuviera conversando contigo. Desde aquel tiempo que estoy escuchando, que fue el 23 de enero, 2 días antes de mi cumpleaños, siento que el Señor me dio el mejor regalo, que yo pueda escuchar todos los días tu podcast, y ahora no puedo dejar de escucharlo. Ya un día no lo escucho y me siento así como que, ¿qué pasó? Pero bueno, aquí estoy. Mira, Wendy, yo desde que te escucho, he escuchado muchas veces que uno tiene que aprender a tomar las decisiones, que se lo tiene que poner a Dios, y nuestro Padre sabrá hacerlo. En mis fuerzas y en mí no hay tal. Entonces yo tengo un trabajo, gracias a Dios estoy trabajando, pero yo desde siempre he querido, Wendy, aprender belleza, manicure, me encantaría cosmetología, pero son cosas que a mí siempre me han gustado, y porque yo me casé muy joven nunca pude cumplirlo. Pero Wendy, yo el domingo, el Día de la Mujer, te escuché tu podcast y puse todo en manos de Dios, y yo dije, no, yo tengo que, porque tengo mi fe está puesta en Él y confiando en Él. Wendy, yo pedí un crédito y para poder ingresarme al curso, y todo el mundo me cerró las puertas, Wendy. Era increíble que todo el mundo me cerró las puertas. Me pidieron un garante y yo golpeaba por un lado, golpeaba por el otro, y no, hasta que dije, Padre, me rindo, me quedé en mi trabajo sentada y me dije, Padre, me rindo. Pero en mi corazón dentro yo sabía que se iba a dar eso, como que Él me decía, cálmate, tranquilízate y espera en mí. Entonces yo cogí el celular y de repente escribí a una persona X que es un conocido, y le dije, ¿tú quieres ser mi garante? Y él me dijo, ya, de una. No lo podía creer, Wendy. Yo lloré, le di gracias a Dios, y no podía creerlo que en 3 días, la semana pasada, el 10 empecé a hacerlo, el 14 me entregaron el dinero, el 15 ya estaba en el curso, y hoy 16 estoy ya practicando con mis instrumentos, y no lo puedo creer, Wendy. Dios es maravilloso. Solo eso, y yo le dije a él, yo voy a dar testimonio, y es por eso que estoy aquí agradecida con mi Padre. Y Wendy, gracias por tus enseñanzas. Dios te bendiga. Amigos íntimos, no dejemos de creer en Dios. Dios es fiel, Dios es un Dios de amor. Él no nos abandona, Él nos sostiene siempre de su diestra poderosa y nos cubre bajo la sombra de sus alas. Mi querida Angie, gracias por obedecer a este impulso que Dios puso en tu corazón de dar el paso. A mí me alegra muchísimo que no hayas permitido que esos no apagaran el sueño que Dios había puesto en tu corazón. Porque hay momentos en los que parece que todas las puertas se cierran, pero cuando Dios decide abrir una, nadie más puede cerrarla. Y hoy también quiero decirle a cada íntimo que me está escuchando, no interpretes un retraso como un rechazo de parte de Dios. Son 2 cosas muy distintas. Muchas veces Él solo está preparando a la persona correcta
el momento correcto y la provisión correcta. Quiero compartirles hoy Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Que Dios siga sorprendiendo tu vida, Angie, y que este sea el comienzo de muchos sueños cumplidos de la mano del Señor. Y ahora también vamos a escuchar el testimonio de Daniela. Soy Daniela de Colombia. Bendiciones, amados del Señor. Sentí que mi vida había llegado a su fin. Hace 3 años, por desconocimiento y confiada, me vi envuelta en un proceso legal, donde perdí mi casa y casi pierdo hasta mis niños. Quedé bajo una libertad condicional. Mi mundo se desboronaba en segundos. Bueno, pues esto es lo que yo pensaba o sentía en ese momento. Pero además que estos momentos trágicos, quiero dar testimonio de cómo nuestro Dios usó esta situación para llenar mi vida de incontables bendiciones. En medio de este proceso, Él me mostró que tenía su mirada fija en mí y me reclamó. Volví a sus brazos, porque en mi adolescencia me había apartado de mi Señor. Pero yo nuevamente volví a Él. Doblé mis rodillas y le dije: Padre, vengo a ti, porque yo ya no puedo más con mi vida. Vengo a ti para que tú ordenes todo este caos. Tú sabes que soy inocente, Señor, y tú eres un Dios justo. Yo he leído, yo he confiado y yo creo en tu palabra. Y tú dices que tú eres un Dios justo. Yo vengo a reclamar esta promesa para mí. Fueron 3 años donde mi Señor me enseñó a confiar profundamente en Él, donde me enamoré profundamente de mi Señor. Yo nunca había experimentado un amor tan grande, un amor tan bonito, tan genuino como este que estoy sintiendo por mi Dios. Esta semana, después de esos 3 años de este proceso, mi Señor me regaló un versículo que dice: ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Y así fue. En la semana tuve la audiencia final, en el que quedé absuelta, en el que mi nombre se limpió, en el que se demostró mi inocencia. Yo quiero contarles que el Señor me dio muchísimo más de lo que un día perdí, que el Señor multiplicó cada una de las cosas que yo sentía que había perdido. Hoy quiero contarles que este amor tan profundo que siento por mi Señor jamás lo había sentido, y que nunca en mi vida, nunca había sido tan feliz como soy ahora. Ahora que lo tengo a Él, ahora que Él y yo hemos construido esta relación tan hermosa. Mi querida Daniela, conmoviste mi corazón. Gracias por recordarnos que Dios nunca desperdicia ninguna prueba. Lo que parecía el final de tu historia, en realidad fue el comienzo de la relación más hermosa que has vivido con el Señor. Él no solo limpió tu nombre delante de los hombres, sino que también restauró tu alma delante de su presencia. Hay procesos que jamás escogeríamos vivir, pero que terminan acercándonos al único lugar donde realmente encontramos paz, en los brazos de Dios. De repente hoy tú también estás escuchando el testimonio de Daniela y estás atravesando por una injusticia, tal y como le pasó a ella. Yo quiero decirte algo, tú sigue confiando. Tal vez todavía no ves el desenlace, pero Dios sí sabe el final. Dios está en el futuro. Él sigue siendo el Dios justo que pelea por sus hijos y que nunca abandona a quienes ponen su vida en sus manos. Y quiero dejarte este versículo, Jeremías capítulo 1, verso 19, que dice: pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y cuidaré de ti. Yo, el Señor, he hablado. Que esta promesa fortalezca el corazón de todos los que hoy están esperando que la justicia de Dios se manifieste en sus vidas. Y ahora también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Y quiero comenzar agradeciéndoles a todos los que han adquirido mi libro 40 días de amistad con Dios a través de Amazon. Y me alegra mucho cuando se toman fotos, las suben a sus historias y comparten partes de mi libro. Eso me tiene el corazón muy contento. Gracias también a Leslie Soto, a Paola Valareso, gracias a Claudia Blair y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Jeremías capítulo 32, versos del 40 al 41, que dice: y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien. Y así de bueno es nuestro Dios con nosotros. Él hace un pacto eterno, Él nunca se retracta y Él cumple lo que promete. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones.
Y muchas gracias a toda la querida comunidad de íntimos, gracias a todos los suscriptores en el canal de YouTube, gracias a todos los que han activado la campanita para que les llegue una notificación. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. No olviden agendar el 2 de agosto a las 5 de la tarde, hora Perú, a través de mi canal de YouTube, que van a tener la primicia. Bendiciones y que tengan un día lleno de paz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio.